Hammondsport, cerca de Nueva York en la actualidad. Este hombre se llama Cole Pullen, es uno de los pilotos más audaces de Norteamérica. Intentará hacer volar otra vez a este Hanriot de 1910. Hace medio siglo que el viejo aeroplano de tela, bambú y cable de hierro se pudría en un granero. Cole Pullen tardó un año en reconstruirlo. Ahora acaba de conseguir poner en marcha su viejo motor de 40 caballos. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para salvar un testimonio del pasado? ¿Por el placer de volar en él? ¿Por el riesgo? Es el momento de la verdad. He aquí al intrépido solo a bordo sin paracaídas como en aquella época. Así fue como nació la aviación, con estos hombres y estos aeroplanos. Historia de la aviación. Episodio segundo. Aeroplanos, escuadrillas y ases. Al principio los pilotos celebraban numerosas reuniones. Los Wright, Voisin, Farman y Blériot, el vencedor del Canal de la Mancha, se reúnen en la gran semana de la aviación de Champagne en agosto de 1909. Esta reunión de Reims, que suscita el interés de los deportistas, despierta también el interés del gobierno. Y si el señor Fallières, el presidente de la República Francesa, se ha desplazado hasta aquí, es para apoyar una industria naciente que por aquel entonces era la mejor del mundo. Pero enseguida aparece la competencia. Los franceses van a Rusia a ofrecer sus aviones, los Voisin. Los americanos van a Japón a vender los suyos, los Curtiss. Pero para vender aviones hay que impresionar al público. Hay que ganar competiciones internacionales como la París-Madrid de 1911. Gilles Védrine aterriza acrobáticamente en la playa de San Sebastián. Su avión ha sido capaz de resistir el esfuerzo. Es un avión sólido, un Morane. Védrine es informado de que va en cabeza. Es una gran alegría, se ha convertido en una estrella. Finalmente gana la competición en 14 horas con una velocidad media de 120 km/h. El aeroplano ya es más rápido que el tren. Hay que demostrar que supera a todos los medios de transporte, que el aeroplano puede sobrevolar las montañas. José sobrevuela los Alpes. Que el aeroplano puede enlazar continentes. Roland Garros cruza el Mediterráneo. Hay que intentar lo imposible. Pigot salta en paracaídas sacrificando su Blériot. Esto le inspirará una idea más loca todavía. Su avión descontrolado efectuaba unas maniobras inéditas. ¿Por qué no intentarlas? El looping, los rizos. Lo conseguirá frente a 10.000 espectadores sedientos de emociones fuertes. Pigot alcanzará la gloria y Blériot, el fabricante del aeroplano, conseguirá muy buena publicidad. Y los aviones empiezan a venderse. Blériot ya puede editar un verdadero catálogo, igual que Farman, que ofrece toda una gama de aeroplanos con un precio de 10.000 a 33.000 francos. Para adquirirlos hay que ser muy rico o militar. Los italianos eran los primeros en utilizar el avión en operaciones bélicas en 1911 durante la campaña de Libia. Aeroplanos Blériot, Macchi, Taube son muy útiles para detectar al enemigo. Los alemanes aprenden la lección. A partir de 1912 crean 3 escuadrillas de aeroplanos Taube y Aviatik para reconocimiento aéreo. En Gran Bretaña tan solo los marinos construyen unos pocos aeroplanos en talleres como este, reconstruido por John Tanner para el Museo de la RAF en Londres. Fue mucho el tiempo que Inglaterra perdió hasta incorporarse a la industria de la aviación.
En la Junta de Defensa había un fuerte sentimiento contra la aviación. Solían decir, dejemos que se diviertan volando siempre que no asusten a los caballos. Para ellos, la caballería fue clave hasta la Primera Guerra Mundial. En Francia, el director de la Escuela de Guerra, General Foch, declara, todo eso no es más que deporte. La aviación no tiene ninguna utilidad para el ejército. Un joven politécnico, Georges Belanger, no está de acuerdo. En 1913, siendo teniente, intenta convencer al Alto Estado Mayor. 60 años después, todavía no lo ha olvidado. Era difícil vencer aquellos prejuicios. En primer lugar, había un cierto escepticismo sobre la eficiencia de la aviación como método de reconocimiento. Y en segundo lugar, incluso los altos oficiales pensaban que al disparar, el aeroplano no podría soportar las sacudidas. El retroceso de su propio armamento provocaría un desastre. El avión se desmembraría o perdería las alas o algo por el estilo. Aquellas reticencias de los militares se comprenden al ver aeroplanos como el Caudron G3 de 1914 que nos presenta Jean-Pierre Lafitte de la Escuadrilla del Recuerdo. Se trata de un aeroplano creado por los hermanos Caudron. Eran chatarreros y seguramente amaban a las arañas porque, como ven, no hay más que hilos y cables por todas partes. La estructura es relativamente frágil, aunque reforzada por obenques y cuerdas de piano. Esto hace que subir a bordo sea bastante trabajoso, porque hay que irlo sorteando sin enredarse los pies. Bien, ya estamos a bordo. Durante mucho tiempo, los pilotos no quisieron volar en cabinas cerradas. Tenían miedo de no saber pilotar, sin sentir el efecto del viento y de las corrientes de aire. No había instrumentos aceptables. Había algunos, sí, pero no servían prácticamente para nada. Nadie los revisaba, no eran fiables. Se volaba con el sonido del obenque, con el silbido del aire y con el ruido del motor que se oía perfectamente, sintiendo las palas de la hélice cortar el aire y sobre la capa las gotas de aceite que escapaban del motor. Las gafas servían para protegerse de las gotas de aceite y el pañuelo servía para limpiar las gafas cada 5 minutos, porque si no, después de algún tiempo, ya no se veía absolutamente nada. Es un milagro, todavía vuela. A bordo de aviones como este salieron a combate los aviadores franceses el 2 de agosto de 1914. El 3 de septiembre de aquel año el capitán Belanger sale en misión de reconocimiento. Se asoma y ve un movimiento imprevisto de tropas alemanas. Ve cómo el ejército de Von Kluck cambia de dirección dirigiéndose hacia el este, hacia la Borgoña. Inmediatamente desvía su rumbo hacia el cuartel general del Sexto Ejército. Varios aviadores más venidos del campamento atrincherado de París lo han observado también. Entre ellos se encuentra Louis Breguet y el teniente Bateau. Y todos comunican esta información capital al general Gallieni. El enemigo ha modificado la dirección de su ataque. Aquello cambiaría la guerra. Gallieni envía todos los taxis de París cargados de soldados hacia el Marne. Joffre desencadena su contraofensiva y gana la batalla del Marne. Desde entonces, los altos estados mayores mirarán con más respeto a estos aviadores que acaban de contribuir a alcanzar la victoria. Eso significa que usted es uno de los responsables de la victoria del Marne. Si usted lo dice. En todo caso, fueron los reconocimientos aéreos hechos por orden mía los que dieron una primera orientación en aquella batalla.
Todos los ejércitos beligerantes están preocupados por la incursión de aeroplanos enemigos de reconocimiento. Pero como ningún avión va todavía armado, ¿cómo derribarlos? En Rusia, los Blériot pierden el aliento persiguiendo a los Taube contra los que nada pueden hacer. El 8 de septiembre de 1914, un piloto austríaco, el barón von Rosenthal, sobrevuela el territorio enemigo. El piloto ruso más famoso de aquella época, Nesterov, despechado y furioso, tiene una reacción propia de un oficial del zar. Embiste al austríaco y ambos pilotos mueren entre los restos de sus aeroplanos. ¿Se trata del primer combate aéreo? Quizá no exactamente. Pero un mes más tarde, el 5 de octubre de 1914, el piloto de un Voisin vislumbra un aviático alemán sobrevolando el Marne. Ese piloto era el teniente Joseph Franz, tenía 24 años y se hizo famoso. Aquí lo tenemos ahora reviviendo aquel momento histórico. El enemigo estaba aquí, avanzando hacia allá. Yo me dirigí hacia él, sobrevolándole en unos 200 metros, lo que me permitió lanzarme en picado para conseguir velocidad y colocarme justo detrás de él. Creo que nunca llegó a verme. En contra de las órdenes, Franz había hecho instalar una ametralladora. El observador que no efectúa 47 disparos. Consiguen así la primera victoria aérea de la historia. Las primeras víctimas, el sargento Schlichting, de 20 años, piloto, y su observador, teniente von Sangen, de 24 años. Aterricé a unos 300 metros en un terreno baldío. Mi compañero y yo nos acercamos. Había ya bastante gente. Una mujer me entregó un ramo de flores, otra llegó con un paisán, pero debo decir que me sentía confundido. Sí, muy confundido, porque desde un avión nunca habíamos causado la muerte de nadie. Desgraciadamente la iban a causar. Siempre a bordo de su Voisin, Franz probará ahora el bombardeo. Hasta entonces los aviadores lanzaban pequeños objetos, incluso ladrillos. A partir de finales de 1914 se embarcan proyectiles reformados y bombas rudimentarias con esbozos de aletas. Las llevábamos en la carlinga para lanzarlas sobre las concentraciones enemigas siempre que era posible, porque a una altitud de 700, 800, 1000 o incluso 1500 metros era muy difícil distinguir sin gemelos de qué se trataba. De modo que el observador arrojaba las bombas por la borda, con muy poca precisión, naturalmente. En las zonas alemanas como Estrasburgo y Metz la actividad es febril. En 1914-1915 la aviación del Kaiser pronto cuenta con más de 500 aviones. Una flota homogénea, temible, compuesta por jóvenes y brillantes prusianos. Uno de ellos, el entonces subteniente Hans-Georg von der Osten, recuerda este épico periodo. Para nosotros, nos dice, era una pasión. Había que enrolarse en la aviación, había que hacerse piloto de caza. A bordo de sus albatros decorados con una calavera libran verdaderos combates en los que los franceses suelen salir peor parados. En lo alto se confirma la superioridad alemana. En el bando francés todo cambiará gracias a un hombre, el comandante Barré, que le suplica a Georges que organice un verdadero ejército del aire. Escogerá al comandante de Gaulle para crear el ala de bombardeo, una buena elección. Gracias a sus esfuerzos, después de 6 meses, nace una fuerza de 3 escuadrillas. De Gaulle pone a punto los lanzabombas y las miras. Organiza las primeras incursiones en territorio alemán. Para montar las cacerías, Barré escoge a un líder, el comandante de Rosa. Otra buena elección. Este aristócrata convertido en excelente piloto producirá un impulso irresistible. Lo más importante es formar nuevos pilotos, y pronto habrá miles en las escuelas de aviación. Entre ellos se encuentra un joven que ya era famoso cuando se incorporó a la aviación a principios de 1915. Todo el mundo me habrá reconocido, soy yo, aunque hace 60 años. Sí, es el actor André Luguet. Con cierta emoción, vuelvo a ver el avión de mis comienzos.
El avión con el que aprendí a pilotar y con el que después enseñé a muchos otros alumnos. Bajo las escarapelas es el título de este libro del dibujante Marcel Jean-Jean. Ha conseguido ilustrar mejor que nadie la vida a menudo divertida e ingenua de aquellos jóvenes aprendices de piloto. Aquellos reclutas tienen 19, 20 años. Para ellos la aviación, su sueño, es antes que nada vivir en un cuartel como los demás donde la disciplina es la principal fuerza del ejército. Y esperan, con angustia e ilusión, se preparan para el gran día, aquel en que subirán por primera vez a un aeroplano. Enseguida nos tocaba volar porque en aquella época se tardaba 3 meses en instruir a un piloto. Yo llegué a la escuela de Crotoy en mayo y conseguí el título de piloto exactamente el 31 de julio de 1915. Antes de aprender a volar había que aprender a rodar en línea recta. Así que nos hacían practicar en un pequeño avión al que se le habían recortado las alas para que no pudiera despegar. No hace falta que le diga que íbamos a toda velocidad e intentábamos que el avión despegara, pero era prácticamente imposible. A veces, si una ráfaga de viento fuerte golpeaba el timón de dirección, ocurría lo que llamábamos el caballo de madera. El avión giraba sobre sí mismo y entonces, si el viento era suficientemente fuerte o si no apagabas el motor enseguida, te arriesgabas a clavar el morro en tierra con la cola en el aire. Pero el Caudron G3, aquel pequeño aeroplano de tela, volaba tan bien, planeaba tan bien, era tan seguro, tan ligero, que casi no había forma de estrellarse con él, a menos, claro, que uno se lanzara en picado contra el suelo. Los pilotos solíamos decir que para matarse a bordo de un Caudron G3 había que utilizar un revólver. Ahora que ya saben pilotar más o menos, hay que enseñarles a disparar. Allí están todos, antiguos artilleros, soldados de infantería, jinetes, impacientes por convertirse en pilotos de guerra, entrando en contacto con el armamento de los aviones. Al principio, en 1914, era el observador el que disparaba de pie sobre un aeroplano lento y vulnerable. Hervé Mont había intentado colocar una ametralladora en la parte delantera de un Deperdussin. Aquello marcó el nacimiento del caza. Luego se instaló una ametralladora sobre el ala que disparaba por encima del campo de la hélice, pero esto no era muy cómodo a la hora de pilotar. Se instala entonces una ametralladora fija sobre un soporte flexible. Es un progreso que se utilizará durante mucho tiempo, pero para que el tiro sea más rápido y el arma más manejable, lo ideal sería poder disparar a través de la hélice. Roland Garros pone a punto en su Morane un sistema de hélice blindada, pero de rendimiento mediocre. La verdadera solución la encontrará un joven ingeniero holandés que trabaja para los alemanes, Anthony Fokker. En su sistema, la hélice controla el disparador del arma, impidiendo que actúe justo cuando las palas están delante del cañón, liberándolo después. Es la sincronización. La ametralladora puede por fin disparar a través de la hélice. Es un progreso enorme. Pronto los aviones alemanes equipan 2 ametralladoras Spandau que nunca se encasquillan. Gracias a ellas, los pilotos alemanes se sienten los amos del cielo. A 5.000 metros de altitud, sin miedo al frío ni a la falta de oxígeno, buscan a sus presas por el cielo de Francia. Los alemanes siempre son los vencedores. En sus filas nacen los primeros ases. Coleccionan victorias, inventan nuevas maniobras de combate. Max Immelmann, de 26 años, cuenta con 15 victorias. Oswald Bülke, que en 1916 ya ha conseguido 40 victorias. A los 25 años escribe un tratado sobre las reglas del combate aéreo. Los jóvenes pilotos franceses que llegan ahora en sus escuadrillas no saben lo que les espera. Verdun, 1916. Muchos pilotos serán sacrificados en misiones de reconocimiento. Uno de ellos tuvo la suerte de escapar con vida. También él era una celebridad antes de la guerra, el boxeador Georges Carpentier, enviado en misión sobre la zona de Douaumont. Ça a été très difficile car le temps était très mauvais.
Fue difícil porque hacía muy mal tiempo. Teníamos que volar a baja altura y volví a la base con el avión acribillado de impactos y con ramas y matojos, porque tuve que volar muy bajo para poder dar información a nuestros soldados de infantería. He aquí las fotos de esos reconocimientos aéreos, el fuerte de Dumont bajo el fuego de la artillería. Y he aquí las imágenes, un paisaje prácticamente lunar. Al contemplarlo desde el cielo, los sacrificados pilotos no podían evitar pensar que había gente más sacrificada aún que ellos. Para los pilotos era 100 veces mejor estar allí arriba, fuera cual fuera el peligro al que se enfrentaran en el aire. Escuchemos la voz de un hombre que ha vivido estas dos circunstancias, un soldado de infantería metido a aviador, el coronel Barbu. Veuillez penser à l'état d'esprit d'un homme qui était sorti des trous de l'infanterie. En las trincheras, los hombres de infantería soportaban noches bajo la lluvia, horribles amaneceres, hambre, sed, cansancio, agotamiento. Era realmente espantoso. Al contrario, los aviadores podíamos dormir en una cama, comíamos bien y por la noche íbamos a la ciudad más próxima, donde nos recibían amablemente sus habitantes. Conseguíamos permisos con facilidad, bastaba con que lloviera para librar 24 horas. Nos íbamos a París en el tren de las 3:30 y volvíamos al día siguiente a las 10. Llegábamos a la base, nos acostábamos y dormíamos todo lo posible. Pero a las 3 estábamos en pie, cada uno en su puesto. Un sector clave, Verdun. Allí la aviación francesa cumplirá una misión esencial. Su avión básico era un buen aparato, el Nieuport 11, llamado BB Nieuport por su pequeña envergadura, solo 7,40 metros, lo que contribuía a su buena velocidad, más de 150 kilómetros por hora, a pesar de su pequeño motor, un Lerron en estrella de 80 caballos. Bien armado, muy maniobrable, era una excelente máquina de guerra. Los alemanes habían encontrado la horma de su zapato. Una victoria más para los franceses. Sin embargo, no es nada fácil adjudicarse una victoria. El testimonio del piloto no es suficiente. El avión enemigo tiene que caer dentro de las líneas propias y dos testigos que no conozcan al piloto y que no se conozcan entre sí deben dar una narración detallada del combate. Pero cuando la victoria queda por fin homologada, el piloto tiene derecho a una mención en el cuadro de honor del ejército francés. Hacían lo imposible por conseguir esa mención. Paul Tarascon, 12 victorias. Nos animábamos mutuamente. Por ejemplo, cuando llegábamos por la mañana decíamos, el que derribe menos boches esta semana pagará los desayunos. Gilbert Sardier, 15 victorias. En combate no había tregua. Si no derribábamos al adversario, él nos derribaba a nosotros. Pero terminada la pelea, no nos guardábamos rencor. Era el espíritu del piloto de caza. Armand de Turenne, 15 victorias. En la aviación había un espíritu caballeresco. Probablemente el pobre soldado de infantería que se arrastraba por el fango carecía de aquel espíritu. Ertaux, 21 victorias. Creo que éramos un poco como Pieles Rojas en pie de guerra, persiguiendo la cabellera del enemigo, aunque nunca llegamos a tanto. Quizás estaban un poco chiflados. Se dice que Bourgeat, el seminarista, bendecía a sus víctimas antes de derribarlas. Curiosos personajes, como el primer gran as Nungesé con 45 victorias, o como Navarre, el centinela de Verdun. Navarre era un piloto extraordinario. En cuestión de pilotaje era... pero estaba un poco loco. Nungesé tenía un valor fantástico. Pilotaba muy mal, pilotaba como un chiflado, pero tenía una suerte impresionante. Navarre también, claro. Reventaba los aviones, pero desde luego tenía un valor fantástico. El mando se esforzará en disciplinar a estas extraordinarias y caprichosas individualidades hasta convertirlas en engrasados componentes de unidades de combate, en escuadrillas, grupos de 6 aviones organizados y eficaces. Escuadrillas cuyas insignias se harían famosas. El gallo, el águila, la antorcha y sobre todo la cigüeña, el emblema de la tercera escuadrilla del comandante Broca. Él definirá las tácticas de combate y convertirá sus cigüeñas en el primer grupo de caza. El piloto estrella fue Guynemer.
A finales de 1916 ya había conseguido 30 victorias. El general Franchet d'Espèrey le nombra oficial de la Legión de Honor. Era entonces capitán. Él, que había sido rechazado 2 veces por el ejército y que aún parecía un niño cuando se presentó a quien fue su instructor, Paul Tarascon. Guynemer era un muchacho muy nervioso, increíblemente nervioso. No era nada corpulento. Era un muchacho delgado, flacucho. Creo que hasta le di un par de patadas en el trasero. Eso explica que cuando me lo encontré más adelante en el Somme, en el año 1916, donde tenían unos 6 o 7 aviones, él ya había ascendido y cuando me vio me dijo: vaya amigo, ojo que ahora estoy por encima de ti. En cuanto se incorporó a su escuadrilla, Guynemer empezó a acumular victorias. Poco a poco nació una leyenda, la de un héroe romántico absolutamente infatigable. Su lema era: cuando no se ha dado todo, no se ha dado nada. Era un soldado, un piloto temible. Su avión, el viejo Charles, era un buen aparato superior en todo a los aviones alemanes. Primero fue un Spad 7 y después el Spad 13 con motor hispano-suizo de 220 caballos que, lanzado a más de 200 kilómetros por hora y con 2 ametralladoras sincronizadas, no dejaba la menor posibilidad al enemigo. Uno de sus adversarios fue Joseph Jacobs, 41 victorias, el último gran as de la aviación imperial alemana. Fue el último en llevar la famosa Cruz del Mérito, el Blue Max. Él luchó contra Guynemer. Sí, luché contra Guynemer, nos dice. Fue muy difícil porque él volaba muy alto. Su avión ganaba altura mejor que los nuestros. Siempre volaba por encima de nosotros. Al final ya nos lo esperábamos. Conocíamos bien sus tácticas de combate. Después de haber derribado 53 aviones enemigos, Guynemer desapareció en circunstancias nunca aclaradas sobre el cielo de Poelcapelle en Bélgica. Fue el 11 de septiembre de 1917. Sobre el cielo francés no solo había aviones Nieuport y Spad, también había cientos de aparatos ingleses. El Sopwith Pup era, junto con el Sopwith Camel, la punta de lanza de lo que pronto sería la Royal Air Force. Los ingleses fabricaron cerca de 6.000, 2 buenos aviones, aunque de manejo un poco delicado. Iban dotados de motores franceses Le Rhône o Clerget, motores en estrella de 80 a 130 caballos. Y entonces apareció el Bristol Fighter en 1917. Con él se manifiesta la superioridad de los motores británicos Rolls-Royce. Vamos a escuchar el sonido de este Falcon de 12 cilindros y 260 caballos. Es ya un motor de otra generación. Con estos aparatos el Imperio Británico conseguirá varios ases. El canadiense William Bishop conseguirá 72 victorias y el inglés Edward Manock 73. Un impresionante palmarés. Pero los ingleses no le conceden tanta importancia a la figura del as. Tienen otra manera de pensar. Para ellos no hay figuras. Todos cumplen con su deber for king and country, por el rey y el país. Así nos lo cuenta uno de aquellos últimos y desconocidos ases ingleses, Leonard Rochefort, con 12 victorias. Well, I think we thought we were always very keen to do the job, you know. Solo pensábamos en hacer bien nuestro trabajo. Era un trabajo que nos gustaba. Despegábamos y solo pensábamos en derribar todos los aviones posibles. I felt just as though I'd scored a goal at playing football or scored a try playing rugby. Era como si marcáramos goles jugando al fútbol o ensayos jugando al rugby. Puede que les parezca extraño, pero al fin y al cabo éramos jóvenes y no le dábamos mayor importancia. No pensábamos en ello. Sencillamente lo hacíamos. Para otros combatientes como los italianos se trataba de la alegría de luchar, del valor total. El comandante Francesco Baracca acaba de conseguir su victoria número 34. Ha venido a animar al poeta Gabriel D'Annunzio, que prepara unas octavillas para lanzarlas sobre Viena. Unas octavillas en las que proclama: somos el viento de la libertad. Los italianos, la locura magnífica. Los belgas, coraje tranquilo encarnado en la imagen del gran Billy Coppens de Haut-Hulst. Se especializó en la caza de Draken en el cielo de Flandes.
Eran globos cautivos alemanes inflados con hidrógeno. Se los veía ascender por las líneas. Sobre ellos un observador regulaba los tiros de la artillería alemana. No eran fáciles de derribar. Aquellos artefactos estaban bien defendidos desde tierra. Era muy peligroso. Yo, por cierto, lo pagué con una pierna. Pero claro, ¿qué quiere usted? Cuando la infantería, donde yo había servido durante 1 año y medio, necesitaba un aviador, pues íbamos. Y como se dirigían a mí personalmente, yo acudía. Billy Coppens cuenta que las balas atravesaban a menudo el globo, pero sin causar grandes daños. El observador disponía de un paracaídas, algo muy poco frecuente en aquella época. Los hombres que esperaban abajo podían recuperar el globo dañado, arreglarlo y utilizarlo de nuevo. Era preciso encontrar alguna forma de deshacerse de aquella plaga. Billy Coppens utilizaría a bordo de su Nieuport el invento de un oficial de la Marina francesa, el comandante Leprier. Se trata de los antecesores de los cohetes, dotados de un sistema primitivo de dirección pero relativamente precisos. Gracias a ellos, el as belga causará estragos en el contingente de globos enemigos. Derribará una 30 de ellos. Siempre que lo conseguía, me embargaba una formidable euforia que curiosamente desaparecía en cuanto aterrizaba. Al día siguiente, vuelta a empezar. Así era la guerra. En cuanto alguien derribaba un Draken, enseguida aparecía otro en el sector. Y llegaron los Zeppelin, otra plaga. Los alemanes contaban con más de 120 dirigibles. Con ellos comienzan los bombardeos nocturnos sobre París y Londres. Pero eran un calvario para sus tripulantes. Aquellos monstruos prehistóricos se desplazaban a 50 kilómetros por hora. Las misiones duraban 10, 15 horas dentro de aquella ratonera de hierro, soportando el ruido ensordecedor de los motores diésel. Los cazas ingleses los vienen a ametrallar e incluso bombardean. Más de la mitad de los Zeppelin serán destruidos junto con sus tripulaciones. El mal tiempo acabará con los demás, como este L-49, uno de los más grandes, que aquí vemos inutilizado en Bourbon-les-Bains, en Lot-Marne. La historia de los Zeppelin es dramática, pero es otra historia. A finales de 1917 ya no se vuelve a hablar de ellos, el pensamiento está en otra parte. Ha llegado el momento de guardar esos monstruos en un museo. Alemania tiene que enfrentarse ahora a un nuevo enemigo. La entrada en guerra de los Estados Unidos el 6 de abril de 1917 es una gran alegría para los aliados. Hace mucho tiempo que se desesperaba. Por supuesto, ya había un puñado de norteamericanos luchando en Europa, los voluntarios de la escuadrilla Lafayette con su famosa insignia, la cabeza de un Sioux. Entre ellos hay héroes como Lafbury, 17 victorias, caído en Francia. William Lambert, de Chicago, luchó desde 1915 con los canadienses. Como todos los pilotos norteamericanos, es muy explícito sobre lo que era en 1917 la aviación de los Estados Unidos. Cero. No teníamos nada. Debíamos utilizar material francés e inglés. No teníamos ni un solo avión, ni uno solo. Los ingleses y franceses tuvieron que proporcionarnos aviones y enseñarnos a pilotar. Pero Norteamérica es poderosa. 3 meses después de su entrada en guerra, las fábricas trabajan a pleno rendimiento. Se fabrican bajo licencia y a toda prisa los mejores aviones de los aliados. De este modo, 5.000 de Havillands DH-4 saldrán de las fábricas americanas. 10.000 pilotos serán formados, 2.500 serán enviados a Francia. Formarán el 45 Escuadrón de Combate. Sus escuadrillas de primera línea tendrán su peso en el curso de la guerra y en el momento adecuado.
Eso es lo esencial para los americanos, intervenir en gran número sin preocuparse de las proezas individuales. No había ases, sino pilotos que estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y esto era sobre todo cuestión de suerte. Nuestros muchachos eran buenos pilotos, excelentes pilotos de combate, pero algunos de ellos no derribaron ni un solo avión alemán. Pero sí que hubo ases. El propio William Lambert derribó 22 aviones alemanes. Es el segundo as americano, justo detrás del capitán Eddie Rickenbacker, 26 victorias, el ídolo de América. La leyenda dice que el peor adversario de todos ellos fue el Barón Rojo. Su nombre, Manfred von Richthofen, 25 años. A finales de 1917 contaba con más de 50 victorias. ¿Por qué le llamaban el Barón Rojo? Un piloto de su escuadrilla, Hans-Georg von der Osten, nos lo explica. Le llamaban el Barón Rojo porque siempre hacía pintar sus aviones de rojo. Al principio le decíamos, ten cuidado, así te detectarán con más facilidad. Pero él contestaba, no, de esta forma impresionaré al enemigo en cuanto me vea. Su avión favorito era el Fokker DR-1, el famoso Fokker triplano. Anthony Fokker lo diseñó especialmente para Richthofen. Antes de salir en su primera misión con este avión, fiel a sus principios, lo pintó de rojo. Era una formidable arma de guerra. Un avión muy compacto, de 7 metros de envergadura y 5,80 metros de largo. Fantásticamente maniobrable, este pequeño avión no pesaba más que 600 kilos y volaba a más de 200 kilómetros por hora. Una bola de fuego que diezmaba como una centella las escuadrillas aliadas. Otro Sopwith fuera de combate. Los ingleses detestaban al Barón Rojo. Leona Rochford tuvo un encuentro con él mientras sobrevolaba el Somme. Well, I always think he had, in some ways, he very much picked his enemy, you know. Escogía a sus adversarios cuidadosamente. Muchos de los aviones ingleses que derribó eran aparatos muy lentos. ¿Estaba mal? No, no he dicho eso, era algo de lo más normal. ¿A qué se refiere cuando dice que escogía a sus adversarios? Well, he used to pick slow-moving airplanes like the B-2C. Aquí es cierto que solía atacar a los aviones más lentos, como el B-2C, que era un avión de comprobación de tiro de la artillería. Era un avión muy lento, su víctima favorita. Los pilotos aliados recibieron la orden, derribar a Richthofen. Todas las escuadrillas inglesas y americanas buscaban su triplano rojo escurridizo y letal. No se sabe a ciencia cierta cómo murió. Existen varias versiones, esta es una de ellas. El domingo 21 de abril de 1918, el teniente Roy Brown, a bordo de su Sopwith Camel, divisa el triplano de Richthofen. Está solo. Brown desciende en picado y dispara una primera ráfaga. Richthofen le ha visto, escapa y monta sus ametralladoras. Después se lanza sobre su enemigo. Pero aquel día Brown será el mejor de los dos. Vira muy cerrado, pasa sobre la cola de Richthofen y dispara una ráfaga mortal. El triplano cae en territorio aliado cerca de la batería número 53 de la artillería australiana que certifica la victoria. Los periodistas se apresuran a contemplar los restos del avión del Barón Rojo. Los australianos organizan de inmediato los funerales. Desaparece el último de los grandes ases. Este es el último homenaje al último caballero del aire.
Después de él, aquello acabó. Ya no había caballerosidad, dice William Lambert, el as americano. Yo en todo caso nunca llegué a verla. O matabas o te mataban a ti. Solo había dos opciones, la vida o la muerte. Así acabaron los Caballeros del Cielo. El nuevo personaje sucesor de Richthofen se llama Hermann Göring. Brutal, ambicioso, sin escrúpulos. Göring, el futuro nazi. En el otro bando, René Fonck también representa una nueva generación de pilotos de caza. El nuevo as francés es un experto metódico y frío. Excelente tirador, consigue 75 victorias. Fonck, que él me perdone, los asesinaba. Encontraba la manera de situarse por encima de los aviones enemigos. Se lanzaba en picado y con 3 o 4 disparos los alcanzaba, los derribaba y huía. El tiempo de los héroes solitarios ya parece muy lejano. Las escuadrillas también han sido superadas. Ahora se organizan escuadrones aéreos como esta fuerza aliada de 1.500 aviones creada para la ofensiva de Saint-Mihiel y significativamente dirigida por un oficial americano, el coronel William Mitchell. En 1918 comienzan también las operaciones combinadas entre carros de combate y aeroplanos con gran éxito para los alemanes. En detrimento de Francia, 1918 es el año de los bombarderos. Este es el enorme Short Bomber, de 3 toneladas de peso. He aquí el Caproni CA-42, 6 toneladas, capaz de cargar 1 tonelada de bombas. Ya estamos muy lejos de los lanzadores de aquellos pequeños objetos. Se ha progresado mucho en 4 años. Y luego los mastodontes. En el otoño de 1918 llegan los Audrey Page, 400 y 1500. ...30 metros de envergadura, 20 metros de largo, 7 toneladas de peso, autonomía de 7 horas de vuelo y 2 motores de 360 caballos... ...que pueden transportar hasta 30 bombas de 120 kilos. Es decir, cerca de 4 toneladas de explosivos. Ese fue el gran cambio de 1918. La aviación podía ahora atacar ciudades, fábricas, objetivos civiles. Es una guerra de máquinas y una guerra entre industrias. Las cifras de producción son sorprendentes. Durante el conflicto, Alemania fabrica 38.000 aviones, Inglaterra 49.000 y Francia 51.000. El precio medio de un avión en 1918 era de 17.000 francos oro. Y Breguet fabricó por sí solo 5.500 unidades de su Breguet 14. Aquel modesto inventor de 1913 se había convertido en Monsieur Louis Breguet, un próspero industrial. Henri Potez, el gran fabricante francés de aviones, fue testigo de aquella expansión. Fue una operación francamente buena, aunque no cabe duda de que Breguet había construido excelentes fábricas. Su posición era realmente envidiable. Otros fabricantes como Blériot, Caudron, etc., estaban también en una excelente situación. Por supuesto, tenían gastos bastante elevados, pero no escatimaban esfuerzos para que el material saliera de las fábricas lo más rápidamente posible. En fin, fue una época excelente para ellos. Una situación que echaron de menos una vez que la guerra hubo terminado. Sí, se sentían nostálgicos.
tanto como los que hoy en día vuelan en estos aviones de guerra y como los que los contemplan con su mente llena de recuerdos. Como Joseph Jacobs. Todos ellos sintieron esa misma nostalgia al terminar la guerra, como Armand de Turenne. La sensación que tuve al llegar el armisticio fue, primero, de alegría, al conocer la victoria de mi país, pero también sentí cierta inquietud. Me dije a mí mismo, se acabó, ya no podré continuar con esta vida. En el fondo era una vida maravillosa. Si quiere que le diga la verdad, todos nosotros adorábamos aquella vida, cada uno por sus propias razones. Los pilotos de caza adoraban su trabajo. Yo hubiera preferido no tener que dejarlo. Me sentí muy triste cuando acabó la guerra. Fue una guerra franca y leal. No tenía nada de sucia. Nos matábamos, eso era todo. $5.600 aviadores franceses, 7.500 ingleses, 11.400 alemanes murieron en el aire. Tan solo hacía 15 años, 15 que el hombre había volado por primera vez. Y no tardó en convertir su maravillosa invención en un arma destructora, en instalar un fusil, luego una ametralladora, luego una bomba. Si este era su destino, tal vez no valió la pena. Pero pensemos en Orville Wright. La aviación ya había alcanzado su madurez.